Shalom, shalom, perdona por los problemas técnicos que estamos teniendo con lo que es la grabación. Pero este es el quinto video, esperaba terminarlo con cuarto, pero quinto video de la ley civil dentro del Talmud esencial, la ley civil. Hay otras discusiones que vemos acerca de contratos de empleadores y cuando se nulifica ciertas condiciones rinde el contrato totalmente inválido, estas condiciones que se aplican o que son legal pero no son inseparables de parte del contrato. ¿Y por qué? Ciertos contratos no hace claro cuando hay condiciones que son aplicables, y es por esto después del contrato es dado la fuerza al momento que se firma. Ahí están discusiones que existen en el Talmud sobre qué ocurre. Otras discusiones que son deotadas a la fecha de ciertos documentos y sus garantías en una forma que se puede verificar por testigos. Los sabios distinguieron, por ejemplo, entre préstamos de acuerdo basado oralmente y aquellos que fueron escritos en documentos firmados por testigos. Lo anterior típicamente constituye una obligación pública, y siendo que muchos de los documentos son del nivel de Abrayut Nihasim, responsabilidad para la propiedad, o el prestamista de una hipoteca en su propiedad entera. El que está prestando estaba permitido en el evento de no pago de tomar la suma equivalente del préstamo de el prestamista de su propiedad y sus equivalencias de valor. En tal caso, la hipoteca podía ser válido en el tiempo de la composición del documento si el que estaba prestando para dicha propiedad fue vendido subsecuentemente y el prestamista estaba permitido extraer el pago, o en términos de talmúdico, el litrof, de tomar, para que no fuera tomado como una presa por el comprador, que en torno podía demandar la compensación de parte del vendedor. Todas estas condiciones se aplican en un contrato escrito, firmado por testigos. Argumentos o arreglos oral o sin testigos, de decir, por manos aún escrita del prestamista, por ejemplo, eran obligatorios sobre el prestamista, pero no se consideraba como un documento público, y el comprador no tenía ninguna forma de forzar a que fuera restaurado su propiedad. Siendo esto tomado en cuenta individualmente en ciertas obligaciones en el curso de su vida, el contrato matrimonial es tal una obligación. Y por lo tanto la pregunta surge cuando está dividiendo lo que resta de la propiedad, si fue en el caso de que los dos estaban en conflicto, escribiendo la misma fecha que fue hallado. En Jerusalén era la costumbre de archivar una hora en la cual lo que es el título fue escrito, y de esta forma fue hecho para con el fin que no hubiese complicaciones que seguía después de esto. Los sabios, sin embargo, discutieron un problema de las notas más temprano, que claramente era un documento en el cual había sido hecho por escrito, pero después del hecho fue recordado sobre ellos, ese archivado, notarizado, y por lo tanto había siempre una forma de invalidar ciertos partidos, de prevenir por la conspiración contra compradores futuros. Las notas anteriores o después fue aceptado aun cuando había falta de claridad o había inacurrencia en el documento. Había dos formas o dos tipos de documentos: una nota simple, que en sí testificaba y estaban las firmas de los testigos afirmadas sobre el texto, y dos testigos, que era suficiente, en la cual era el tipo de documento, lo cual se consideraba algo seguro, en la cual se doblaba de una forma especial y cada cual firmaba el testigo cuando doblaba el papel. En discusión de lo que era la confiabilidad de los testigos, también había muchos fraude o firmas no correctas, y por lo tanto
Los Geonim en composición de la obra, de varias obras, estaban exclusivamente devotos a la legislación talmúdica. Por ejemplo, en las leyes de herencia, había dentro de cada código civil también una serie de leyes. He aquí también la legislación básica fue hallado en la Torá y era elaborado en el Talmud. Básicamente los sabios del Talmud creyeron que un hombre no estaba permitido decidir arbitrariamente cómo su propiedad había de ser distribuido después de su muerte, y la ley siempre prevalecía sobre el deseo del difunto. La herencia o la ley de herencia podía ser evadido por mano sobre la propiedad cuando la vida del dueño estaba en su vida, de su tiempo, y podía regular ciertos deseos que tenía que ser respondido. Ciertas fórmulas legales facilitaba esto. Aun cuando los sabios mantenían que estaba en error de transferir propiedad de un hijo a otros, aun cuando era malo de poder hacer algo obligatorio a uno de ellos. Las leyes de herencia, por ejemplo, galardonaba antes del clamor previo de cualquier descendiente lo de el deseo de lo que es el difunto, y a sus hijos, que precedían sobre ellos las hijas, los hijos venían antes las hijas. En el difunto no había asunto. Cuando moría el dueño, la herencia iba a su padre o su abuelo, y esto era la regla que precedía el padre aún antes de los descendientes. Según, si no había hermanos o tíos, la historia familiar era investigada hasta que el hombre podía sobrevivir por sus hijos y en su lugar. En práctica, vemos que la designación no era algo muy simple. Así como la Ketubá en el matrimonio, que ya hablamos y tocamos sobre eso, había ciertas obligaciones específicas en cuanto a la esposa y sus asuntos. La ley civil también infinitamente era más detallado y más comprensible que a un sobrepaso que indica. Es decir, un resumen que puedas indicarlo. Es una discusión y en general el espíritu del Talmud mismo. El espíritu del Talmud mismo son una combinación de soluciones de problemas prácticos, elucidaciones y conjeturas. Vamos a ver que este aspecto civil se involucra mucho en la vida cotidiana del pueblo judío y de lo que es la vida cotidiana. Y este es en sí parte de lo que encubre el Talmud. Todas las leyes civiles, muy complicado, muy involucrado. ¿Qué puede pasar en esto, en el orden? Leyes que hasta el día de hoy se ve en muchos otros gobiernos que son aplicados igual. Y aquí terminamos lo que es la quinta serie de esto de las leyes civiles dentro de esta serie del Talmud esencial. En la próxima ya vamos a cambiar de ley civil a leyes criminales o leyes de delitos. No se pierda. Síguenos. Que el Eterno le bendiga. Shalom.